Buenas tardes nuevamente, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, gracias al pastor y a la iglesia que hoy me da la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a orar y para colocar esta palabra delante de Él. Padre, hoy te damos muchas gracias por tu presencia, porque tú estás obrando, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, Señor. Gracias, Señor, porque hoy traes tu palabra a nuestro corazón y te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que al salir de este lugar no salgamos de la misma manera, Señor, sino que hayamos sido transformados por tu palabra que nunca vuelve vacía, Señor. Estamos en tus manos, estamos delante de ti. Bendice al pastor Javier donde quiera que él esté, Señor. Cuídalo, Señor, a él y a su familia, y gracias por darnos la bendición de estar reunidos una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces el pastor ha estado hablando acerca del libro de Romanos, ¿verdad? Y hace una semana habló acerca de Romanos capítulo 10. Y pues imagínense que después de Romanos capítulo 10 sigue Romanos 11, ¿no? Wow, es algo maravilloso. Si han meditado en el libro de Romanos, se habrán dado cuenta que precisamente fue una carta de Pablo dirigida a la iglesia o a las iglesias que se habían formado en Roma, y estas iglesias estaban conformadas por judíos, pero también por gentiles, ¿sí? Y aquí para poder como contextualizar y para entender un poco, cuando la Biblia nos habla acerca de gentiles, se refiere simplemente a una tribu, a una cultura o a una nación diferente a los judíos, ¿ok? Y eso es algo que debemos tener claro, porque no es una ofensa la palabra gentiles. Cuando nosotros, si no somos judíos, entonces somos gentiles, es decir, somos de una tribu, de una nación diferente a la del pueblo de Israel. Ese es como el concepto más básico de lo que es gentiles, para que cuando entendamos durante este mensaje, a eso hacemos referencia. Y por eso al tema de hoy, a Romanos 11, le he colocado este título que se llama La plenitud de los gentiles y la restauración de Israel. El libro de Romanos es un libro y es una de las cartas, perdón, no es un libro, es una carta, una de las cartas más complejas y más completas que escribió el apóstol Pablo, así que seguramente en estos minutos no vamos a poder profundizar en todo lo que este libro contiene, pero por lo menos quise compartirles de una manera general lo que este pasaje del libro de Romanos nos enseña. Lo primero, vamos a ir al versículo 1. Allí ustedes en sus Biblias, vamos a leerlo desde la nueva versión internacional. Si por favor pueden poner la primera diapositiva. Entonces viene una pregunta: ¿rechazó Dios a su pueblo? Cuando hablamos de su pueblo, estamos hablando de Israel. Hay hoy en día una doctrina o una teología que ha sido la teología del reemplazamiento, y donde nos enseñan, o esta doctrina enseña que cuando la Biblia habla de Israel, simplemente usted quita la palabra de Israel y coloca a la iglesia, y así de fácil arreglan y solucionan el problema entre el pueblo de Dios Israel y la iglesia. La verdad, a la luz de lo que la palabra nos enseña, y precisamente de un pasaje como este, no es como algo tan sencillo que debamos hacer. Hay momentos en la Biblia cuando mencionan a Israel que se refiere a Israel. Hay momentos en la Biblia donde específicamente habla a la iglesia, y hay momentos en donde lo que está escrito allí es para la iglesia y para el pueblo de Israel. Entonces, no es tan sencillo como simplemente excluir al pueblo de Dios, porque recordemos que Dios le hizo una promesa y un pacto a Abraham. En Génesis 12 lo vemos, y le dijo que por la generación de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿ok? Y esta promesa fue hecha a su pueblo, y Dios nunca incumple sus pactos ni sus promesas. Entonces, la gran pregunta en Romanos 11, lo que se está definiendo es
¿Cómo solucionar entre el ser judío y gentil? ¿Cómo vamos a mediar entre estas dos? O sea, los gentiles que no fueron criados en la cultura judía deben asimilar y asumir las costumbres judías, o el pueblo de Dios ya no es Israel, sino que es solamente la iglesia. Entonces Pablo va a aclararnos este punto. La respuesta enfática que Pablo nos da es no. El apóstol Pablo expresa claramente que él es parte del pueblo judío. Es más, dice que en el versículo 1 él es de la tribu de Benjamín. Dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, algo que nos debe quedar claro es que Dios no rechazó al pueblo. En Jesús se cumplió la promesa que fue hecha a Abraham. Pero es cuando se cumple la promesa, el hecho de que el pueblo, de que los judíos no hayan aceptado a Jesús, no significa que entonces Dios ya dañó ese pacto que tenía con ellos y entonces ya Israel no cabe en el plan de salvación. Eso es algo que el apóstol Pablo nos deja muy claro, porque él mismo, siendo un judío, entonces él dice definitivamente no, Dios no rechazó a su pueblo. La siguiente imagen, por favor. Vamos a pasar al versículo 5. Les dije que es un pasaje muy profundo y seguramente van a tener el tiempo de leerlo en sus casas, pero aquí voy a darles la manera general lo que Romanos 11 nos dice. Dice en Romanos, en el versículo 5, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y ustedes ven unas fotos allí que no tienen nada de la época de la Biblia, no, porque son imágenes actuales. Mi esposa y yo somos parte de un ministerio que se llama Revive Israel, y es un ministerio de judíos que creen en Jesús. Entonces, cuando yo comencé mi vida cristiana, nunca se me habló de Israel, muy poco se me habló de Israel, y menos me imaginaba que había creyentes que eran judíos, ¿sí? Pero existen. Y esas fotos que ustedes ven allí es una reunión donde hay tanto judíos, cristianos, que ellos llaman judíos mesiánicos, como cristianos de muchas partes del mundo, de casi todos los continentes, en un congreso que tuvimos precisamente en Israel. ¿Y esto para qué les muestro? Porque hay un remanente que Dios ha escogido y que se ha levantado en Israel, que creen en Jesús, que están interesados en unirse a la iglesia. No estoy hablando de las corrientes judaizantes que hoy en día son muy comunes, no tanto lo he visto aquí en Estados Unidos, pero sí es muy común en Latinoamérica, y es tratar de que los cristianos, la iglesia, asumamos las costumbres judías, porque eso nos va a hacer más santos. No, ellos no tienen este mensaje. Ellos tienen unas costumbres y una cultura que es propia de su país, de Israel, donde nacieron, pero hay algo que nos une con ellos, y es que también creen, al igual que nosotros, en el Mesías y en el Salvador. Entonces, el versículo 5 nos dice de Romanos 11 que hay un remanente en la actualidad, en la época que fue escrita Romanos, y también lo hay hoy en día, que ha sido escogido por la gracia de Dios, que se levantan con el fin de decirle, hey, como pueblo de Dios no hemos desaparecido de la faz de la tierra. Hay un grupo que creemos en Jesús. Por favor, la siguiente. Vamos a versículo 6, pero miren lo que dice. Y si es por gracia, ya no es por obras. Recordemos que la Biblia es un contexto. Romanos nos habla de la justificación a través de Jesucristo, ¿sí? De hecho, Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El contexto de Romanos, y hace 8 días cuando hablaron, cuando el pastor les compartió Romanos 10, al final dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Así que los escogidos no son escogidos porque sean más o menos que los demás. Nosotros somos escogidos no porque seamos mejores que el resto del mundo, sino que ese es porque la gracia de Dios nos abrazó y nos alcanzó. La gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Entonces dice, ¿qué concluiremos? Dice el apóstol Pablo. Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, que Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. ¿Y por qué tengo esta imagen? Porque en Israel este es un fragmento del Muro de los Lamentos,
donde es un lugar de oración de los judíos ortodoxos, bueno, y de los judíos en general. Y muchos de los que van a ese lugar son judíos que no creen en Jesús, que no creen que Jesús es el Mesías. Entonces sí hay hoy en día también corazones endurecidos, personas o judíos que no creen y que dice que aunque tienen ojos no pueden ver, o sea, no pueden percibir y no pudieron entender lo que Jesús hizo cuando vino. Pero más adelante el pasaje, la misma Biblia nos va a decir ¿y por qué ocurrió esto? Entonces existen judíos que tienen el corazón endurecido, que no creen en Jesús como el Salvador. Pero ¿cuál es el propósito de este endurecimiento? Por favor, la próxima. El endurecimiento de Israel tuvo un propósito para el mundo entero. ¡Wow! Increíble. Miren lo que dice. El endurecimiento tuvo un propósito y fue que la salvación alcanzara el mundo entero, es decir, a los gentiles. El hecho de que el pueblo de Israel se hubiera endurecido contra Jesús o que no hubieran creído en él, vuelvo y les repito, no todos, porque esa idea tenemos que quitárnosla de la mente. Los 12 discípulos de Jesús eran ¿de dónde? De Israel, eran judíos. O sea, la primera, digamos que cuando la iglesia comenzó, solamente existían judíos. ¿Cuándo comenzaron a venir personas de otros lugares? Cuando el mismo pueblo empezó a perseguir a estos judíos. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Dispersarse por las regiones aledañas, por otras partes del mundo, y fue allí que el evangelio de Jesús comenzó a llegar a otras partes. Entonces, por esa razón, este endurecimiento que Dios colocó en el pueblo de Israel tuvo un propósito para nosotros, y es que la verdad de Jesús fuera conocida en el mundo entero. Si esto no hubiera pasado, se hubiera quedado solo en una parte, se hubiera quedado allí en Israel, en Jerusalén. Pero gracias al Señor y a sus planes perfectos, Él endureció el corazón de algunos judíos, no de todos, porque existían judíos cristianos, por ejemplo, los 12 discípulos, para que fueran perseguidos y ellos pudieran alcanzar, o pudiéramos nosotros como gentiles alcanzar la salvación. Entonces, pero miren lo que dice, su caída, ¿de quién? La caída de Israel, del pueblo de Dios, no será para siempre, porque la palabra nos dice que el Señor los volverá a levantar. Entonces, en el versículo, vamos a leer al versículo 11, por favor, la siguiente presentación. Ahí estoy yendo un poco rápido, pero vamos para llegar al punto de esta predicación. Mira lo que dicen en el versículo 11 al versículo 15. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron, está hablando de Israel, para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ¿ha venido la salvación a quién? A los gentiles. Cuando dice los gentiles se refiere a nosotros, a menos que de aquí haya alguien que sea judío o alguien que esté viendo la transmisión. Pero si no somos judíos, si no, ese no es nuestro pueblo, el lugar donde nacimos o de donde venimos, entonces nosotros aplicamos dentro de los gentiles. Y dice que por esa transgresión de los judíos es que la salvación llegó a nosotros. Para que Israel sienta celos. Mire esa palabra clave. Cuando yo busqué el griego de esa palabra celos, una de las cosas que dice es que provoca en el otro el mover. Entonces, es muy importante que entendamos que esta salvación que tenemos en Jesús, Dios la está usando también para que judíos se muevan a los pies del Señor, para que ellos sientan celos de la salvación que tenemos y en su corazón se mueva. Me parece interesante que celos, una de las cosas que produce es mover en el otro. Y es muy interesante porque les mencioné que hay un ministerio de judíos mesiánicos, existirán muchos, pero conocemos particularmente uno, y dos de las personas que fundaron este ministerio conocieron de Jesús no en Israel, bueno, por cierto son americanos, pero son de descendencia judía, y ellos conocieron de Jesús. Uno conoció de Jesús en Centroamérica, en Guatemala, y el otro conoció en Japón cuando era budista o cuando estaba conociendo la religión budista. A estos dos judíos les hablaron dos cristianos de Jesús, y hoy en día estos judíos lideran un movimiento a nivel mundial de judíos creyentes en Jesús. Entonces no es como tan
alejado de lo que estamos leyendo, porque nosotros los creyentes estamos llamados a producir celo en el pueblo de Dios y poder compartirle a él. Y usted podrá decir, pero yo qué voy a compartirle a un judío si yo estoy si Israel está al otro lado del mundo, ¿no? Pues en Estados Unidos, ustedes saben, en Nueva York existe la comunidad de judíos más grande después del mismo Israel, ¿no? Entonces seguramente en este lugar, en San Antonio, en Bernie y en los alrededores, podemos conocer personas que tienen el corazón endurecido hacia Jesús, gentiles o judíos, y nosotros estamos llamados a compartirle también a ellos. Recordemos que Romanos 10 nos está llamando a ser mensajeros de paz, y específicamente cuando hablamos, no estoy diciendo que solamente hay que compartirle a los judíos, claro está, pero cuando hablamos de Romanos 11 está resolviendo este problema entre gentiles y judíos. Dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Entonces en la Biblia Dios nos está diciendo que la restauración de Israel tarde o temprano va a llegar. De hecho, aunque nosotros no pongamos nunca nuestra mirada hacia Israel, deberíamos ponerle atención, porque en ese lugar se van a producir cosas que van a ser proféticas para la venida de Cristo, porque el cristianismo nació de Israel y se esparció por el mundo, y hoy en día del mundo está volviendo a Israel. ¿Okay? Entonces es importante entender que la restauración de Israel se va a producir, no porque yo lo diga, la misma palabra lo dice, y el pacto que Dios hizo con su pueblo, la Biblia dice que Dios nunca miente, que Dios siempre conserva sus pactos y sus mandamientos. Dice, me dirijo a ustedes, los gentiles, dice el apóstol Pablo, como apóstol que soy, les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Pero si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Wow. Si ese rechazo que el pueblo de Dios hizo hacia Jesús no permitió que el mundo se reconciliara con Dios, imagínense los frutos que darán que esta nación vuelva a la vida y se restaure como nación. Vamos al versículo 17. Debemos ser temerosos de Dios y no creernos más que el pueblo escogido. Y hoy en día existen movimientos cristianos antisemitas que están en contra de los judíos, que atacan a los judíos, o hay otros que simplemente les son indiferentes el pueblo de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutria de la raíz del olivo. ¿Qué nos dice esto? Dios le dio su mensaje a su pueblo Israel, pero como algunos de ellos no creyeron, dice este versículo que ellos fueron desgajados, o sea, como cortados, como quitados, ¿ok? Y que nosotros, que no teníamos nada que ver en ese olivo, porque no éramos ni siquiera de Israel, del pueblo, fuimos insertados o injertados en este árbol. Y si estamos injertados, ¿es por qué? ¿Por nuestras obras? No, dice que es por gracia. Y miren lo que dice el versículo 18. Sin embargo, y esto es un mensaje para la iglesia, para nosotros, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. ¿Saben por qué? Porque así como el pueblo de Dios rechazó la ley de Dios, nosotros también lo hacemos o lo hemos hecho. Entonces no somos mejores que ellos ni somos peores, somos pecadores. No hay nadie bueno, dice la Biblia. Y si te jactas de ellos y decimos es que nosotros sí creemos en Jesús y definitivamente ya nosotros somos, Israel ya no sirve, quita Israel de la Biblia y ponga donde dice Israel la iglesia simplemente, entonces dice, ten en cuenta que tú no eres quien nutre la raíz, sino que la raíz te nutre a ti. Dice Jesús en Juan 15 que yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. En otras palabras más sencillas, Él es el tronco, la raíz, y nosotros solamente somos las ramas. Y este pasaje es muy interesante porque el apóstol Pablo sabe de qué está hablando cuando dice que nosotros fuimos injertados a la vid. Pero ¿quién sostiene la vid? ¿Nosotros? No, la vid es Jesucristo.
Él es el que sostiene y Él es el que trajo salvación al mundo y Él es el que trajo salvación a Israel. No existe otro, dice la Biblia, no hay otro nombre como Él. Entonces, de acuerdo, por ellas fueron, versículo 20, de acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firmes, así que no seas arrogante, sino temeroso. Y eso es una palabra para nosotros, porque ahí le está hablando a los gentiles, y dice, sean temerosos de la salvación que tienen, porque no la tienen por ustedes, la tienen por fe. Y si el pueblo de Dios fue desgajado de la vid, fue por su falta de fe. Así que si nosotros perdemos nuestra fe, la salvación no se pierde, pero hay personas que viven convencidas de una fe que en realidad no tienen. Entonces tengamos más bien temor y temblor y no nos creamos mejor que el pueblo de Israel. Versículo 22. Y esto es algo que lo que he aprendido, como les dije, no hace mucho tiempo, y es aprender a orar por Israel, por su restauración. Versículo 22 al 23. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene el poder, ¿para qué? Para injertarlos de nuevo. Entonces Dios puede producir, si pudo producir nuevo nacimiento en nosotros, que ni siquiera fuimos el pueblo que Dios escogió, ¿cuánto más no lo va a hacer a su pueblo, al cual fue escogido y el cual fue llamado? Y miren que hay una palabra clave que dice mantenerse. En otras palabras, Jesús dijo en Juan 15, permanecer. La Biblia nos invita a nosotros a permanecer en nuestra salvación. Permanecer. Cuando yo pienso en la palabra permanecer, es todos los días debemos estar. No creernos que ya lo tengo resuelto, porque llevo 10 años, 15 años de conocer al Señor. Todos los días es un día para permanecer en el Señor, para permanecer en Él y para orar para que Dios toque los corazones de aquellos. Vuelvo y les digo, no estoy diciendo que solo hay que orar por Israel, no, pero en este contexto está hablando de Israel. Y oramos para que Dios toque los corazones de los judíos que tienen su corazón endurecido hacia Jesús y que puedan conocerlo. ¿Y saben quiénes le van a hablar a ellos de Jesús? No son los mismos judíos, sino que va a ser el pueblo cristiano, va a ser el pueblo gentil, la iglesia. Nosotros estamos llamados a hablarles acerca del Salvador. Entonces por eso es orar para que Israel sea restaurado, para que así como Dios nos injertó en la vid verdadera, en Jesucristo, entonces Dios tiene el poder para que ellos, aunque por su rebelión hayan sido desgajados, vuelvan a ser injertados. Vamos al versículo 25 y 26. Es interesante porque en este versículo dice que esto es un misterio, ¿sí? Que la plenitud de los gentiles es un misterio. No podemos entender cómo ese pacto que Dios le hizo a Abraham puede incluir a personas que no son del pueblo de Israel. Pero el pacto que Dios le hizo a Abraham fue: en tu nombre o por tu descendencia serán benditas, si ustedes lo buscan en Génesis 12, todas las naciones de la tierra. No solo el pueblo judío, sino que aparte del pueblo judío, todas las naciones vamos a ser bendecidas. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Jesús. En él esa promesa fue cumplida. Por esa razón es un misterio espiritual. Por esa razón esto no es solamente algo conceptual, es una revelación que el Señor nos da espiritual de que nosotros fuimos adoptados a esta familia. Entonces escuchen bien, no tenemos que tener celos del pueblo de Israel, no creernos más que ellos, pero tampoco creernos menos que ellos, porque cuando creemos en Jesús, la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados y somos coherederos de todas esas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Ahí nosotros ya estamos. ¿Quién nos injertó? La fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Y cómo lo ve Dios para cuando Él regrese? Que el pueblo de Israel esté restaurado y los gentiles creamos en Jesucristo y que todos unidos le adoremos
a Él. Apocalipsis dice que personas de toda lengua, tribu y nación estaban unidos y se escuchaba un canto que decía: Santo, 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 Santo. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios para el mundo. Y miren lo que dice aquí: hermanos, quiero que entiendan, está hablando el apóstol Pablo, este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Aquí, o sea, este pasaje, este libro de la Biblia me gusta mucho, porque no es necesario, o sea, aunque obviamente se investiga y se hace pues lo que uno aprende para compartir, el mismo texto es tan claro que no da lugar a interpretaciones, a tratar de interpretar cosas que están escritas, sino que el apóstol Pablo lo dice claramente. Parte de Israel se ha endurecido, y escuchen bien, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad, la plenitud, en inglés dice fullness, de los gentiles. Y de esta manera, o sea, cuando ya haya entrado la totalidad de los gentiles, cuando ya haya entrado los creyentes en Jesús que están destinados para esto, dice la Biblia que todo Israel será salvo. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia. Dios prometió a su pueblo que lo salvaría y Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Israel. Ese todo puede generar diferentes opiniones. Si todo se refiere a cada uno de los israelitas, a cada persona que tiene la nacionalidad israelita, o si todo se refiere al remanente que Dios ha escogido. Bueno, yo creo que por eso es un misterio. Yo no me atrevería a afirmar ni lo uno ni lo otro, pero lo que yo tengo seguridad es que Israel será salvo y que la salvación de Jesús va a llegar a Israel, va a regresar, porque de allí vino y allí regresará. Como está escrito, el Redentor, está hablando de Jesús, recordemos que Romanos nos está hablando de Jesucristo, de la justificación, vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y escuchen, y este será mi pacto con ellos cuando yo perdone sus pecados. Y el versículo 29 es un pasaje que incluso a mí me han regalado, me han compartido, pero que miren en qué contexto se encuentra. Porque las dádivas, o sea, lo que Dios da, los regalos de Dios, son irrevocables, como también lo es su llamamiento. Y lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando Dios nos llama, no hay nada que hacer. Eso es irrevocable. Te llamó y punto. Tú no te puedes preguntar por qué. Simplemente la voluntad de Dios no se discute, decía uno en una imagen, sino que se acepta. Si Él te escogió y te llamó, hagas lo que hagas, el llamado te seguirá donde quiera que estés. Y cuando lo aplicamos al contexto de Israel, Dios hizo un llamado a él, a este pueblo, y dice que eso no se puede, irrevocable es que usted no puede renunciar. Por más de que ellos sean rebeldes, no van a poder renunciar a este llamado. Entonces, es importante que entendamos que la plenitud de los gentiles, cuando hayamos entrado la totalidad de los gentiles al creer en Jesucristo, entonces todo Israel será salvo. O sea, eso es una palabra que nos recuerda lo que sucederá cuando Cristo regrese. Esperamos su regreso y allí vamos a estar judíos, gentiles, adorando al Señor. Y cuando lo hablamos en nuestro contexto particular, es interesante entender que los judíos tienen una cultura, tienen unas costumbres, y no estamos llamados a cumplir esas costumbres y esas culturas. Así como aquí en este lugar hay personas de Colombia, hay personas de Colombia, hay personas de Honduras, de México, hay personas de Guatemala, de El Salvador, americanos, y cada uno tiene culturas, una cultura diferente, tienen comidas típicas, tienen frases, probablemente algunas palabras de las que yo uso ustedes no las entienden, aunque sean en español. Entonces cada uno es diferente, pero lo bonito y algo muy bonito de este mensaje es que hay algo que nos une a pesar de ser diferentes, y alguien, y ese alguien es Jesucristo. Y de la misma manera en que puede unirnos con un pueblo tan distinto como lo es Israel, y que con la ayuda de Dios algún día podamos ir como iglesia y conocerlo, de la misma manera nosotros, aunque somos distintos, nos une, y nos une solamente por su gracia. La salvación de Jesús es la que nos une, y estamos llamados a proclamarlo,
a proclamar, y me gusta mucho que el pastor Javier siempre lo menciona, un mensaje de unidad, ¿sí? Y con esto concluimos. Miren lo que dice Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, aquí la nacionalidad no importa. Lo que importa es el Señor que nos une a todos. Y una de las cosas que debe caracterizar a la iglesia es que a pesar de ser diferentes, podemos mantener un mismo espíritu. Y eso fue lo que Jesús enseñó. Que el mundo debe conocerte porque ustedes me aman y porque son uno, como yo soy uno con mi Padre. Esas son palabras de Jesús. Y ese es el mensaje que hoy el Señor nos trae. El rechazo del pueblo judío hacia el evangelio estaba dentro de los planes de Dios. Y el propósito era que el mundo gentil, es decir, aquellos que no eran judíos o que no son judíos, pudieran conocer de Jesús. Es por esa razón que nosotros hoy en día conocemos del Mesías que Jesús era judío, recuerden, no olviden eso, pero aún sin nosotros ser judíos lo conocemos. Y una vez lleguen a los pies de Cristo la totalidad de los gentiles a la salvación, la Biblia afirma que todo Israel será salvo. Debemos entender que el pacto Dios lo hizo con Israel y que nosotros por medio de Cristo fuimos añadidos a este pacto junto con todas sus promesas. No quiere decir que vamos a practicar las costumbres judías, pero sí debemos orar por la paz de Israel y por su restauración, entendiendo que al final lo que Dios anhela es que judíos y gentiles, se me fue una S de más, seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, por favor, y yo quiero, antes de orar, que ahí estamos en Romanos 11, por favor. Y en el versículo, vamos a leer, o voy a leer y ustedes siguen su lectura allí desde su lugar. Esto que hicimos fue un paso muy rápido por Romanos 11, pero me encanta la forma y la doxología con la que Pablo termina este pasaje, y está en el versículo 33 al 35. Y dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Estamos entendiendo que el conocimiento y la sabiduría de Dios es muy profundo. Y yo creo que estoy seguro que ninguno de nosotros, ni ningún ser humano en el mundo, podrá conocer totalmente el conocimiento, o valga la redundancia, profundizar totalmente en el conocimiento de Dios. Entonces muchas veces queremos cuestionar todo lo de Dios, pero hay muchas cosas en las que nuestra capacidad intelectual no nos va a dar para comprender. Cómo solo a través de un hombre entró el pecado al mundo, y solo cómo a través de un hombre entró la salvación del mundo. Eso suena muy fácil, pero entenderlo podría llevarnos toda la vida. Pero la Biblia lo afirma, y yo lo creo, y sé que ustedes también lo creen, que es en Jesús que tenemos salvación, que tenemos esperanza. Y aquí ya no hay ni colombiano, ni guatemalteco, ni americano, ni hondureño. Todos somos uno en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado que solo a través de la fe en Jesús somos añadidos a la vid verdadera. Somos añadidos, Señor, al plan perfecto que prometiste a tu pueblo de Israel y que se extendió al mundo entero, Señor. Hoy oramos, Señor, por la restauración de Israel, Señor. Hoy oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Y te oramos para que esos judíos que tienen su corazón y su entendimiento endurecido puedan llegar a la salvación, Señor.
y confiamos en que tú y tu salvación está alcanzando al mundo entero, pero que una vez se cumpla este propósito, todo Israel será salvo, Señor, porque tu palabra no miente y porque confiamos en un Dios que cumple sus promesas, Padre. Hoy te damos gracias una vez más por tu salvación, Señor, porque es un regalo que no merecemos, Señor, y te pedimos que tengamos la capacidad de llevar este mensaje de las buenas nuevas, Señor, a otras personas, a judíos, a no judíos, Señor, pero que el mundo entero se entere quién vive en nosotros y que esto produzca celo, que produzca el mover de otros, de que otros se puedan mover y poner su mirada únicamente a ti, Señor. Guárdanos y perdónanos si a veces somos mal testimonio para el mundo, Señor, porque tú nos estás llamando a ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús te oramos.